Bueno, hoy vamos a terminar de ver el sentido de la razón en el alma. Amén. Hoy vamos a terminar de ver el sentido de la razón del alma. Recuerde que estamos hablando de la triple naturaleza. Cuando estaba orando ahorita, yo decía, con que pusiéramos en práctica verdaderamente una de las enseñanzas de estos 8 o 9 meses que hemos estado enseñando de la triple naturaleza, creo que llegaríamos a ser la esposa del Cordero. Con una clasecita que verdaderamente, una enseñanza que la pusiéramos en práctica, creo que estaríamos. ¿Por qué? Porque al final todas las lecciones o todas las enseñanzas van a dar al mismo punto, que es entregar mi voluntad a la voluntad de Dios, que no se haga mi voluntad sino a la voluntad de Dios. Pero como Dios es tan hermoso y maravilloso, dice, bueno, si a este no le entro por aquí, le voy a entrar por el otro lado, le voy a hacer por acá, le voy a hacer por las espaldas, de todas formas y de todos colores y de todos idiomas, ¿verdad? Porque Dios es así hermoso. Así es que si miramos que la triple naturaleza, es una triple naturaleza porque somos seres tripartitas. Amén. Somos seres tripartitas que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y hemos visto 5 sentidos del cuerpo, 5 sentidos del alma y 5 sentidos del espíritu. Y eso pueden verlo en nuestro canal de YouTube para que pueda tener noción de todo lo que hemos estado hablando. Así es que hoy vamos a terminar de ver lo que es el sentido el sentido del gusto, ¿verdad? O el sentido del gusto, que en el alma se llama razón, en la boca en el cuerpo se llama boca, en el alma se llama razón y en el espíritu se llama oración. Amén. Si usted se pregunta, bueno, ¿yo por qué no puedo orar? ¿Yo por qué no puedo permanecer tanto tiempo en comunicación con Dios? Simple y sencillamente porque tenemos una razón contaminada y lógicamente nuestra boca también está dañada. Así es que hoy vamos a terminar de ver la razón y vamos a dar la introducción del tercer sentido del alma, que es la conciencia. Entonces, un resumencito así básico, porque hoy ya estoy casi terminando el sentido de la razón, pero es importante recordar estos principios. Entonces, lo primero que vimos con la razón es que el propósito del sentido del gusto del alma, la razón, es capacitar al hombre para llegar a las conclusiones correctas sobre la relación de Dios a la condición caída del hombre. Entonces, hemos explicado por mucho tiempo que la razón significa pensar, considerar, planificar, encajar, unir, masticar ideas o pensamientos, opiniones y juicios de nuestra mente o de otras personas hasta que tengamos conclusiones acertadas. En fin, ¿qué es la razón correcta? Es llegar a tener conclusiones acertadas del por qué me está pasando la situación, del por qué tengo que tener esa unidad con Dios con un razonamiento santificado. Luego vimos que el sentido del gusto del alma o la razón tiene una corrupción séptuple y vimos cada una de ellas, y entonces vimos que la razón se volvió malvada en juicio, la razón se volvió prejuiciosa, la razón se volvió imprudente, ciega, la razón se volvió tonta, la razón se volvió irracional, la razón se volvió inmoderada y también se volvió insensata o irreflexiva, que fue lo que vimos el miércoles pasado. Entonces, para darle continuidad, tenemos que recordar qué verdaderamente Dios ha hecho por nosotros. ¿Por qué usted está a disgusto? ¿Por qué usted está cabizbajo? ¿Por qué muchas veces pasamos tristes, angustiosos, desesperados, con ansiedad? Simplemente porque hay una razón todavía torcida. Hay una razón que no está conforme a la voluntad de Dios. Entonces, no podemos perder de vista jamás el regalo de la salvación que Dios nos entregó a través de su Hijo. Y no perder el gozo de Dios, la alegría de Dios, que en todo tiempo y en todo momento debemos estar gozosos. Sabemos que los tiempos en los cuales estamos no son nada favorables, no son nada agradables, son situaciones difíciles, angustiosas, son situaciones tediosas, pero este es el plan de Dios, porque la venida de Cristo está cerca. Así que vamos a Colosenses capítulo 3, verso 1 en adelante, para entender
cómo debe estar enfocada nuestra razón, cómo debemos canalizar nuestra razón. Entonces Colosenses capítulo 3 verso 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O sea, en otras palabras, Pablo le estaba diciendo a los colosenses: ten razón y entiende, busca las cosas de arriba y no las cosas de la tierra, porque las cosas de la tierra serán pasajeras, mas que las cosas de arriba serán eternas. Verso 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando nosotros hacemos morir al hombre viejo, cuando nosotros hacemos morir la carnalidad, cuando sepamos subyugar nuestro corazón, esos gigantes que están ahí, estamos muriendo al hombre viejo, pero en automático está saliendo el Cristo de Dios que está en nosotros. Por lo tanto, cada vez que usted muere, Cristo se manifiesta. Cada vez que usted entrega la voluntad a Él, Cristo se manifiesta. Cada vez que hay un dolor o algo angustioso, algo difícil que usted está pasando por hacer entregas a Dios, Dios se va a manifestar. Pero eso solo lo voy a tener en cuenta cuando mi razón es entendida para ello. Si mi razón no es entendida, entonces vendrá un pensamiento y dirán estas frases: yo no soy loco para morir. Yo no voy a entregar, yo no voy a dejar estas cosas, yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque mi razón está torcida. Verso 4 dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿A poco no queremos eso? ¿No queremos que Dios se manifieste? Bueno, hay un requisito: es morir. ¿Morir a qué? A todo aquello que me aleja de Dios. Y dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y dice: fornicación, inmundicia, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y recuerden que idolatría es la misma rebelión. Dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora bien, ¿cuándo viene la ira de Dios? Cuando no he muerto a mi hombre viejo. ¿Y cuáles son las acciones de mi hombre viejo? Pues aquí dice: muramos a lo terrenal. Hoy nos estamos ahogando por lo que está pasando, pero este es un plan de Dios. Miremoslo con los ojos del Espíritu, miremos con los ojos de Dios y miremos que todo esto es para bien, y que esto que se está dando actualmente o el proceso que se está dando simplemente son los anuncios de la venida de Cristo. Esto es hermoso, verdaderamente. Y entonces tenemos que hacer morir a la avaricia, a la idolatría, cosas con las cuales Dios, si no las obedecemos, la ira de Dios viene. Y la ira de Dios no se manifestará solo en la gran tribulación. La única diferencia entre hoy y la gran tribulación de la ira de Dios es que hoy tenemos al Espíritu de Dios, es que hoy tenemos la sangre de Cristo. En la gran tribulación no tendremos al Espíritu de Dios y no tendremos sangre para redimir. Gran diferencia. Y dice: en las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos, cuando vivías en ellas. Pablo le está diciendo a los colosenses: miren, ustedes vivían en ellos y murieron a eso, pero ahora dejad también vosotros estas cosas. En otras palabras, Pablo le dijo: mira, ya has muerto a estas, pero te hacen falta estas. ¿Y cuáles son estas? Dice: por ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros,
habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, usted todavía se enoja, usted todavía tiene ira, usted todavía tiene malicia, usted todavía blasfema. Esas cosas hay que dejarlas. Y entonces dice, no mintáis los unos a los otros. Cuando decimos mentimos los unos a los otros, ¿a qué se refiere la palabra de Dios? ¿O qué es lo que quiere decir no mintáis los unos a los otros? Simplemente se traduce en esto: tú tienes la culpa y yo soy inocente. Tú haces lo incorrecto y yo hago lo correcto. Tú te equivocaste y yo no me equivoco. Y eso lo estamos viendo hoy en día, en la actualidad, en todos los niveles de la sociedad. Me lavo las manos, aquel tiene la culpa, yo no tengo la culpa. Y eso se llama no mintáis los unos a los otros. Verso 10 dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, tenemos que estar siendo renovados constantemente. Todos los días ir a los pies de Jesús. Todos los días ir a la cruz. ¿Para qué? Para santificar mi razón y poder emprender que todo lo que me pasa es para bien. Verso 11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ahora bien, si Él está en todos y está en todo, ¿por qué no puedo ver a Cristo en mi hermano? Porque hoy estamos envueltos en una sociedad de que si te meto el puñal, tengo la oportunidad de hacerlo, lo hago. Un odio, una situación horrible. Si usted se mete a las páginas del internet, del Facebook, es aquella atrocidad de odio, de venganza, de destrucción. ¿Por qué? Porque simplemente están haciendo las cosas que Pablo decía que tenían que dejar. Pero entonces, cuando yo tengo la razón consciente, santificada, no me voy a poner a discutir, no me voy a poner a señalar, antes bien orar por esas personas y pedirle misericordia a Dios. Porque esto no es como empieza, esto es como termina. Y todos terminaremos en el gran trono blanco, donde Dios será nuestro juez. Por lo tanto, tengo que entender que mi razón debe ser santificada. Cuidado con eso. Entonces, verso 12 dice, vestíos, pues, como escogidos de Dios. Pregunto, ¿hay escogidos de Dios acá? Amén. Entonces, si dice, si somos escogidos de Dios, entonces, ¿qué tengo que hacer? Vestirme. ¿Vestirme de qué? De esa gloria que Adán, varona y varón, tenía en el huerto del Edén. La gloria de Dios. Y dice, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Pregunto, ¿aquel que lo ataca, aquel que lo señale, tiene misericordia? ¿Es benigno? ¿Está lleno de humildad? Entonces, cuando usted tiene la razón santificada y la razón correcta, va a entender. Entonces usted no puede ponerse a discutir con alguien que la razón está torcida. Mejor vaya al cuarto de oración y póngase con la razón santificada y unirse con Dios, porque Él sí lo va a entender. Y dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, ¿de qué tengo que vestirme? De misericordia, de benignidad, de mansedumbre, de humildad. En cada situación, en cada problema, en cada circunstancia, vístase de esto.
porque Cristo está en esto. Y entonces cuando nos estamos vistiendo de ello, entonces tomo con la razón entendida que ya mi razón no es maliciosa, que ya mi razón no es irreflexible, que ya mi razón no es tonta, que ya mi razón no es insensata. Entonces tomo la razón santificada y digo: Padre, gracias. Era necesario que esto pasara para poder vestirme de tu gloria, de tu amor, de tu humildad, de tu poder. Y dice, verso 14: y sobre todas estas cosas vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Agradecidos con quién? Cuando yo tengo la razón santificada, la razón correcta, voy a ser agradecido. Tengo, voy a dar gracias. No tengo, voy a dar gracias. Estoy sano, voy a dar gracias. Estoy enfermo, voy a dar gracias. Porque hay que ser agradecido en todo. Entonces me estoy vistiendo. Y dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Entonces dice: si yo lo hago todo en el nombre del Señor, significa que todo lo que yo voy a hacer es porque tengo una razón entendida celestial, y todo lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer como que Cristo lo hiciera, como que Jesús lo hiciera, como cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Entonces, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, no hubo odio, no hubo venganza, no hubo sed de poder, no hubo sed de cizaña, no hubo malintención, no engañó uno a otro, sino que antes bien se vistió de todo para poder establecer su reino. Y esas son algo hermoso. Y en el retiro estaremos hablando de las vestiduras sacerdotales. Será un retiro muy, muy hermoso. No se lo pierda. Ahora bien, entonces, mire qué tremendo. El sentido del gusto, cuando ya entendemos esto, el sentido del gusto del alma limpió la razón y manifiesta tres características positivas. Cuando yo ya tengo santificada la razón, cuando yo entiendo que ya no es tonta, que ya no es irreflexible, que ya no es insensata, que no es malvada en juicio, que no es perversa, que no es inmoderada, entonces voy a tener estas características con una razón santificada, con un entendimiento. Entonces, porque una razón limpia puede llegar a las conclusiones y juicios correctos sobre el gobierno moral del Señor sobre su creación. Cuando yo entiendo y tengo la razón justa, entonces voy a entender que el gobierno de Dios es soberano. Si me pasa esto es porque Dios así quiso. Si Dios permitió que esto esté pasando es porque Dios así quiso. Y cuando tengo la razón santificada, no habrá temor, no habrá angustia, no habrá desesperación, no habrá temor, porque sé que el Cristo que llevo dentro se vestirá de gloria, mi cuerpo. ¿Por qué usted tiene temor? Porque tiene angustia, porque su razón está contaminada. Si su razón estuviera santificada, no tuviéramos temor a nada. Antes bien gocémonos y alegrémonos, porque cuando algo está pasando es porque Dios quiere santificar mi razón. Entonces, una razón limpia, una razón correcta, puede pensar correctamente, sentir correctamente,
ver correctamente la palabra de Dios, su plan maestro y el propósito de su voluntad. Mientras yo no tenga una razón correcta, no voy a poder ver las escrituras de manera correcta. Las voy a ver a mi conveniencia, las voy a ver según mi necesidad, según mis criterios, pero no a una verdad soberana de Dios. Entonces, hemos visto que la palabra hebrea para razón es la palabra yakhat, que significa estar en lo correcto, estar en lo justo, discutir por la verdad, decidir, justificar, clamar, reprender y censurar. Entonces la palabra razón también nos lleva a una situación de censura, a una situación en la cual vamos a ser censurados, vamos a ser corregidos, y eso es lo que vamos a ver ahorita. Cuando yo tengo esa razón correcta, esa razón santificada, voy a dar gracias a Dios. Entonces, una razón limpia apoyará la verdad del Señor al rogar por la verdad, al reprender todo lo que es contrario a la verdad y al censurar a aquellos que no siguen la verdad de acuerdo al propósito de la voluntad de Dios. Ahora bien, ¿a cuánto nos gusta que nos censuren? Si empieza uno a censurar y aquellos chelitos se ponen coloraditos y aquellos trigueñitos se ponen moraditos, ¿por qué? Porque no hay una razón limpia, porque nunca voy a entender la verdad. Pero cuando yo tengo la razón limpia, voy a decir: censúrame, dame más, enséñame, porque quiero despojarme de todo esto que no agrada a Dios. Y solo la verdad puede hacer eso. ¿Cuántos quieren eso? Miremos algunos ejemplos para que entendamos hoy. Entonces, consideremos algunos ejemplos de la palabra de Dios sobre el razonamiento correcto. Número 1, ¿qué va a pasar cuando yo tengo un razonamiento correcto o limpio? Número 1, entiende el conocimiento cuando es corregida. O sea, cuando yo soy corregido, voy a entender por qué me están corrigiendo y lo voy a aceptar con gozo. Entonces, al momento de ser corregido con una razón limpia, en vez de enojarme, murmurar y criticar, voy a agradecer por la corrección. Voy a decirle: ¿no tienes otra regañadita para mí? ¿No tienes otro palito para mí? Dámelo, porque lo que quiero es crecer. Por eso cada domingo, cada miércoles que usted viene, un discipulado, la palabra nos corrige. Ahora, si usted ha salido empunchado de aquí, empurrado de aquí, y diciendo: por mí lo dijo, y que se cree, y solo aquí cree, es porque su razón no está limpia. Igual cuando mi pastor a mí me corrige, ves que me empurraba, y yo le digo: pastor, dame más, corrígeme más. Y hoy le digo a Dios: Dios, corrígeme. Ahora, la forma de corregir de Dios no es con palabras, es con acciones. ¿Estamos? Entonces, mire esto. Proverbios capítulo 19, verso 25. Mire qué lindo esto. Proverbios capítulo 19, verso 25 dice: estamos viendo el qué, las acciones o las reacciones que vamos a tener cuando mi razón está limpia. ¿Estamos? Mi razón está limpia. Entonces dice: hiere el escarnecedor. Uy, esto es tremendo. Hiere el escarnecedor y el simple se hará avisado. Y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. Vamos a ver. Si digo que hiere el escarnecedor, ¿qué significa? Que va a pasar algo que no me va a agradar. ¿Estamos? Y entonces, ¿a quién va a herir? Dice: y el simple será avisado. Y la palabra simple es la palabra petit, que significa ignorante, sencillo, tonto, seducible, simple y simpleza.
¿Cuántos somos simples? Bendito Dios por los que no son simples. Es que no les gusta la palabra tonto, ¿verdad? Pero de verdad, si se va al diccionario, está literalmente, dice tonto, insensato. Dice alguien que es seducible. ¿Quién es alguien que? Un sencillo, un simple es seducible. ¿Por qué es seducible un sencillo, un simple? Porque no tiene conciencia, no tiene razón. O sea, ¿dónde va Vicente? Allá va el simple. ¿Dónde va la gente? No tiene criterio. Es seducible con todo. O sea, se alborota con cualquier cosa. Y entonces dice, el simple será avisado. O sea, el simple, el tonto, el ignorante, el seducible será avisado. Y también la palabra simple significa ser ingenuo. Significa una persona a quien se le engaña fácilmente. A propósito, ¿a quiénes nos engañan fácilmente? Y con la primera nos vamos y creemos una gran verdad. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Que estoy por un camino simple, pero alguien me dice, voy mal, no seas seducible, no hagas eso, te va a ir mal. ¿Por qué me están diciendo? Porque soy insensato, porque tengo una simpleza. Y entonces cuando soy avisado, ¿qué dice? Aprendo de esa situación para no volver a cometer un error. Y ¿qué es lo que pasa? El simple antes no lo podía ver, pero cuando es avisado, entonces sí lo puede ver. Y entonces dice, wow, es cierto. Y tal vez vamos por el camino torpe que nos lleva al abismo, pero cuando tengo la razón limpia, reacciono y digo, es cierto, no es este el camino. Y aquí es donde se completa y dice, y corregido al entendido, entenderá ciencia. Significa que ese simple, cuando es avisado, porque tengo una razón limpia, ya no seré simple, sino que tendré un entendimiento agradable, porque lo que ayer no sabía, hoy lo sé. Y por eso, en vez de enojarme, en vez de pelear, en vez de reclamar por qué me lo dicen, le digo, gracias, brother, gracias por corregirme, gracias, si tenés otra, dámela. Ese es el principio que hay que entender. Entonces, esa es una manifestación de una razón limpia. Si yo me enojo todavía, es que no tengo una razón limpia. Pregunto, sus niños, mis hijos, ¿tendrán una razón limpia? Sobre todo los jóvenes. No hagas eso. Y usted, que todo le molesta, que no, usted porque la tienen chiquita. Pero cuando ya crezca y no salgas, no hagas eso. ¿Y usted qué se cree? Sí, mire, porque son simples, son ignorantes, no tienen una razón limpia. Por eso vamos a trabajar mucho con los jóvenes en este año, porque necesitamos santificar eso. Entonces, y la palabra entendido es la palabra bin, y la palabra bin significa separar mentalmente, distingo, busco, comprendo, me doy cuenta, tengo un discernimiento. Entonces, tengo una amplitud de mente. Entonces, en otras palabras, voy a ser entendido cuando soy reprendido. Y cuando soy reprendido, voy a ser agradecido. ¿Cuántos no anhelan un padre que nos reprendamos? ¿Cuántos no anhelamos a alguien que día a día nos pueda reprender, nos pueda corregir? ¿O cuántos jóvenes, niños hay que no son reprendidos por ello? Por falta de un padre, por falta de una autoridad. Y tal vez son cristianos, pero no a una dimensión de poder crecer a la estatura del varón perfecto. Entonces, una persona con una razón limpia solo necesita una palabra, una pista de corrección.
de otra persona para que le corrija a sí mismo y en algún punto de su vida que está mal. Número 2, una razón limpia ama la reprensión de otra persona justa porque obtiene mayor sabiduría. ¿Estamos entendiendo? Número 1. La número 1 es: acepto ser corregido. ¿Sí? Pero la número 2 es: acepto ser corregido y amo la corrección. ¿Quiénes aman la corrección? Vamos, esto es una pregunta para la esposa del Cordero. ¿Quiénes aman la corrección? Y aquí es donde viene el gran dilema. Padre, corrígeme. Ok, dice Dios, voy a corregirte. ¿Y cómo te voy a corregir? ¿Cómo va a corregir Dios? Te mete a un proceso, te mete a un bache. Y entonces ahí mira Dios si tu corazón está limpia o no está limpia. Entonces, si tu razón está limpia, vas a decir: Padre, quiero otra. Y le decimos a Dios: Padre, solo salgo de esta y méteme a la otra, por favor, porque necesito ser corregido, porque Cristo viene luego y necesito ser limpiado, porque aman la corrección. Pero el de corazón, el de razón no limpia, ¿qué dice? Padre, ¿y entonces? ¿En qué estamos? Si voy a la iglesia, te sirvo, hago esto, hago lo otro, y entonces. Pero Dios dice: a los que Dios ama, a esos corrige. Entonces, cuando tengo la razón limpia, me voy a gozar en la prueba. Ay, ¿y qué niveles de prueba son para la esposa del Cordero? Ay, Señor mío, le pido fuerza y sabiduría a Dios. ¿De verdad? ¿Qué prueba estás pasando? Y entonces, según tu nivel de conocimiento, así será tu nivel de prueba. Pero según tu nivel de prueba, así será tu nivel de galardón, tu nivel de vestidura. ¿Cuántos quieren eso? Proverbios capítulo 9, verso 8 y 9. Proverbios capítulo 9, verso 8 y 9 dice: no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Qué lindo, ¿no? ¿Quién te va a contestar en una reprensión? El escarnecedor, la maldad, aquel que no tiene un corazón limpio. Pero aquel que tiene una razón limpia, ¿qué dice? Ese será sabio y ese te amará porque lo corregiste. Y dice: da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. O sea, una persona que es limpia en su razón dará gratitud y amor a la persona que le trajo la verdad, la luz a su vida. Pero aparte de ello, esa persona se volverá más sabio porque aprenderá algo nuevo. Y entonces podrá aconsejar, podrá hacer esto. ¿Cuántos hemos pasado procesos aquí en la vida? ¿Y cuántos hemos sido reprendidos por nuestro mal caminar? Pero eso nos da un grado de sabiduría aún más alto. Entonces, una razón limpia ama ser enseñada y reprendida cuando esté equivocada. Ama ser reprendida. Por eso, ¿cuántos han ido al altar de Dios en la oración y le dice: Señor, ¿dónde estoy mal? ¿Ha ido usted al altar? Porque tenemos la costumbre que vamos al altar a pedir. Pero cuando usted va al altar con esta oración: Señor, muéstrame en qué estoy mal. Señor, dime qué tengo que corregir. Y tal vez no somos profetas,
Y esperamos que Dios descienda un angelito o le manda en un teléfono: hola, soy Dios, mira, estás mal en esto y esto. Entonces Dios te manda un mensaje de texto. ¿Cómo? Tú fuiste en la mañana. Fuimos en la mañana a pedir: Señor, corrígeme, enséñame en qué estoy mal. ¿Sí? Ok. ¿Cómo te manda el mensaje Dios? Solo salimos de la casa y alguien se me atravesó y dice: ¡ay, qué se cree! Ahí estás mal. Te puse esa prueba para enseñarte dónde estás mal. Y ese es el mensajito de texto de Dios. Y eso es un problema sencillo, pero cuando nos mete a problemas mayores, entonces Dios dice: según tu palabrería que no me agrada, eso es lo que tienes que corregir. Ahora bien, sé que para ser igual que Dios o tener la semejanza de Dios, tengo que ser santificado, purificado y crecer a una estatura. Y para crecer a una estatura, ¿qué tengo que santificar? Mi triple naturaleza. Y ahí es donde se resume esto. Entonces, mire qué tremendo esto. Los juicios, poneme la estatura, por favor. Los juicios, ¿dónde están? En la estatura del varón perfecto. Mire dónde están los juicios. Está la ley en el altar de bronce, los testimonios en el lavacro, y eso es atrio. ¿Está Dios ahí? Bueno, sí está, pero no habla Dios ahí. Dios está en todo, ¿estamos claros? Lo que yo quiero enseñar. Luego subimos al lugar santo. Estatutos, preceptos, mandamientos. ¿Está Dios ahí? O sea, ¿que nos habla? No. ¿Dónde entraba el sumo sacerdote para que Dios le hablara? Al lugar santísimo. Entonces, ¿dónde están los juicios? En el lugar santísimo. Entonces, para ser corregidos, ¿dónde tengo que ir? Al lugar santísimo, al arca del pacto, donde está el asiento de misericordia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué son juicios? Los procesos que Dios permite para santificar nuestra triple naturaleza. Entonces, tenemos que aprender a crecer, tenemos que subir de la condición actual. No se quede en los atrios, iglesia. No se quede en un estandarte de solo asistir por asistir y escuchar un mensaje, una prédica. Aprendamos a crecer. Y entonces tengo que aprender a subir donde Él me va a reprender. El lado frío. ¿Por qué el lado frío? Porque es cuando sientes que todo mundo te aleja y que Dios no contesta. ¿Te ha pasado? Me ha pasado estos días atrás. Entraba a oración, no sentía nada. Entraba y por más que clamaba, nada. Ni una gota de lágrima, ni un redoma. Ya de vez en cuando me salía una. Pregunto, ¿estaba Dios ahí? Sí. Solo estaba dándome una enseñanza que independientemente yo tengo que adorarlo y bendecirlo. Entonces, Cantares capítulo 5 verso 2 dice: ¿entendimos ahí dónde están los juicios? Bueno, entonces, los juicios que son las enseñanzas y reprensiones de Dios. Y es ahí donde no todo mundo va a subir y crecer. Entonces, Cantares capítulo 5 verso 2 dice, mire esto. Capítulo 5, la Sulamita ya estaba casada, ahí era la esposa ya estaba en un nivel alto. Y dice, mire qué tremendo dice: yo dormía,
pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Dijo la esposa. Llega Jesús, llega el amado y le dice, ábreme, hermosa mía, esposa mía, paloma mía, perfecta mía, ábreme. Y aquella, como estaba dormida, ¿qué dijo? Ay, ya me desvestí, ya me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo he de vestir? ¿Qué he lavado mis pies? ¿Cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió delante de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Ay, mire que es tremendo esto. Usted puede estar en un nivel de crecimiento espiritual, pero ese nivel de crecimiento usted lo puede perder. ¿Por qué? Porque duerme, porque no se levanta, porque no está atento. Entonces, ¿se puede perder lo que ya se tiene? Claro que sí. ¿Por qué? Porque ella, ¿qué es lo que pasa? Jesús venía, o el amado llegó allí para decirle, vengo a enseñarte esto. Pero como no quisiste, entonces me voy. Y tú pusiste, ay, es que tengo que hacer esto, lo otro, aquí, allá. Mira, estoy sin ropa, ya me lavé los pies, si quieres que me levante. ¿Por qué? Porque no tenía una razón limpia. Entonces, debo entender que la reprensión tengo que amarla. Número 3, una razón justa reprende la guerra y enseña la paz. Qué tremendo esto. Número 1, primero, acepto ser reprendido, censurado. Número 2, amo ser censurado, doy gracias por ello. Y número 3, el de razón limpia evitará la guerra y siempre buscará la paz. O sea, lo puede ver en los casados. Si la pareja, una parte de la pareja empieza a gritar, si usted tiene una razón limpia, usted se va a callar y usted va a huir en ese momento y va a regresar después para traer la paz. Pero si su razón no está limpia, ¿qué va a pasar? Ahí se armó la de Troya, papá. Ahí sálvese quien pueda. Palabra uno, palabra el otro. Palabra uno, palabra. Y aquella quiere pelear y uno esquivando. Aquella y el otro quiere pelear y el otro esquivando. ¿Por qué? Quien tiene la razón limpia evitará la guerra y el conflicto. Pero si usted mira a alguien peleando, confrontando, no tiene una razón limpia. Entonces hay que orar por ello. Y que para todo, y para todo, y para todo, y para todo. Pelear, pelear, pelear. Entonces, cuando el Señor Jesucristo, el tan buscado Mesías por el pueblo de Israel, venga nuevamente, Él reprenderá o razonará en su justicia con todo el mundo para poder hacer que dejen hacer la guerra y trabajen por la paz. Por eso que Jesús viene en el reino milenial, termina la guerra y establece 1000 años de paz. 1000 años de paz. ¿Por qué? Porque es una razón limpia. Entonces, vamos a Isaías capítulo 2, verso 3 y 4. Dice, y eso estamos hablando del reino milenial, dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿A dónde tenemos que subir para la ley? Al monte de Sión.
¿Dónde subió Moisés para que se le entregara la palabra? Al monte de Sión. Y entonces dice, subid al monte del Sión. ¿Por qué? Porque en el monte de Sión es donde están los juicios y pactos, en el lugar santísimo. Entonces subamos y decimos, Padre, aquí estoy, vengo por mi juicio, alegre y contento, porque quiero crecer, porque quiero despojarme. Entonces, Él nos va a enseñar de esta forma. Isaías 2:4 dice, verso 4 dice, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. O sea que aquellos que traían espada, ¿en qué los va a convertir? En cosas de arado. ¿Para qué? ¿Para qué sirve el arado? Para arar la tierra. Entonces le va a decir, tu espada no es para que dañes al prójimo. Tu espada se convierte en arado para que ares tu tierra y mires cuánta basura tienes dentro y la puedes sacar. Y entonces vengo con ese razonamiento limpio a entender que tengo que tener paz y no guerra. Porque el que tiene de guerra, ¿qué pasa? Voy a ser conflictivo, voy a buscar asesinar, voy a buscar dañar, voy a buscar hacer el mal. Y jamás me voy a dar cuenta que yo soy el del gran error. Entonces, ¿cuándo nos dejará de juzgar Dios o de ser reprendidos? En ese momento, cuando dejemos de pelear, cuando habrá paz. Entonces, debo entender que la razón limpia me hará, número 1, aceptar la reprensión. Número 2, amar la reprensión. Y número 3, no voy a buscar guerra. En todo tiempo voy a buscar la paz. ¿Estamos claros? Ok. Voy a dejar lista la introducción y con eso termino ya lo que es el sentido de la razón. Voy a dejarle solo la introducción de lo que es la conciencia, que es el sentido del olfato. ¿Estamos claros? Si me pones el de la triple naturaleza para que entendamos. Solo voy a dejar la introducción, pero solo la introducción. Nada, ya nos vamos a ir, no se preocupen. Ok. Entonces hemos visto ahorita el sentido de la imaginación, hemos visto el sentido de la razón y hoy miraremos el sentido, empezaremos a ver el sentido de la conciencia en el alma. Entonces el sentido de la conciencia del alma se llama o es la nariz. La nariz en el cuerpo, la conciencia en el alma y la esperanza en el espíritu. Entonces, el sentido del olfato en el ámbito del alma se llama conciencia. ¿Alguien se ha preguntado una vez qué es la conciencia? Usted se ha dicho, este tipo no tiene conciencia. O está cicatrizada la conciencia. Porque la conciencia es el olor o cómo detectar el olor de lo que está. Esa es la conciencia. Entonces, mira qué tremendo lo que vamos a aprender. Entonces, la conciencia se vuelve la nariz del alma, por así decirlo. O sea, la conciencia es lo que yo respiro en lo natural. La conciencia es lo que se respira en el alma. Ay, esto es hermoso. Esto no se pierda en el otro domingo. Perdón, el otro, ¿cómo se llama? El otro miércoles. Mire qué tremendo. Dice, la conciencia nos permite oler, discernir o distinguir entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. Nos significa separar la verdad, distinguir entre la verdad y el error, distinguir entre la moralidad y la inmoralidad. Significa lo que agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Entonces, cuando usted siente esos piquetazos adentro y dice, se viene inquieto, es porque su conciencia está haciendo una definición de que algo inmoral, algo incorrecto, algo que no agrada a Dios estamos haciendo. ¿Cuántos punzazos hemos sentido
por algo que decimos, ¡ay! ¿Estamos? Entonces, la conciencia nos permite oler. Ahora bien, mire qué tremendo. La palabra oler es la misma palabra ruach. Y la palabra ruach es espíritu, es aliento y es lo que anticipa a lo que viene. O sea, ¿por qué? Nosotros antes de ser natural éramos espíritu. Entonces el espíritu anticipa lo que viene en lo natural. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Entonces la palabra oler es espíritu. Ejemplo, usted entra a una casa y está pleno mediodía, su esposa o su esposo cocinando, y usted entra a la sala y siente un olor y dice, uy, qué rico. Y entonces dice, aquí va a haber carne asada, aquí va a haber chuleta, aquí va a haber pollo, aquí va a haber pupusa. ¿Por qué? Usted no lo ha visto, pero ¿qué? Lo olió. Entonces el alma es la nariz que huele lo que viene del espíritu. ¿Estamos entendiendo? O sea, esto es impresionante, esto es bonito. Entonces, la palabra oler significa soplar, respirar, oler, percibir, disfrutar, esperar por anticipado, aceptar, complacer, entender, oler, olor, percibir. Entonces, cuando nuestra nariz esté limpia, podemos oler, podemos anticipar lo que viene en el espíritu. Ahora bien, en lo natural, si su nariz está tapada, usted puede oler, sobre todo esos que tienen COVID. Que perdieron el gusto y perdieron el olfato. Eso se tenían que santificar la conciencia, hablando bien en buenos términos. Entonces, la conciencia te permite oler lo que está por suceder, pero cuando hay una irritación en el alma porque está sucia, pues te va a dar igual lo bueno y lo malo, lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios, lo inmoral y lo moral. Nos va a dar igual. ¿Por qué? Porque mi alma está tapada, está sucia, está contaminada. Entonces no voy a poder respirar lo que verdaderamente Dios estableció en nuestra conciencia. ¿Para qué nos dio la nariz del alma? Ahora bien, mire qué tremendo esto. Cuando Dios hizo al hombre, ¿qué sopló? Aliento, su espíritu. O sea, nos dio la nariz del alma. Esto es hermoso. ¿Cómo usted la palabra conciencia, oler también significa tocar? Hay un toque que se da con la nariz. ¿Sabes cómo va a juzgar Dios? Con su nariz, cuando estemos delante de Él. ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo te da el toque Dios? Y esto lo voy a explicar más después. Cuando tú vienes acá, ¿con qué olor venimos delante de Dios? Porque su conciencia de Dios es santa. Mire entonces la palabra oler es tener un entendimiento rápido. A través del olfato podemos entender si algo está podrido o está bueno, ¿sí o no? ¿Es correcto? Ejemplo, cuando usted va a la refri y a día le mandaron un quesito, le mandaron unas tortillitas, y a día le mandaron un pancito. Entonces, sácalo de la refri.
y le dice, y mirá si está bueno. ¿Qué hace usted para ver si está bueno o está malo? Esto está malo. Así es, esa es la conciencia del alma. Esa es la conciencia del alma. Entonces, el alma, la nariz del alma nos da la posibilidad de identificar qué está lo bueno y qué es lo malo. Duras luchas he pasado en este tema, en lo personal. Muchas luchas, porque nos damos cuenta de cuántas cosas, sabiendo que el olor estaba mal, ahí vamos. Entonces, de la misma manera en lo espiritual, podemos percibir con el olfato cómo está la situación, si ha existido algo, no ha existido. Cuando su nariz, su alma está santificada, y bendito Dios que Dios me ha dado ese don, más que don es algo esto. Cuando uno entra a una casa, uno percibe, uno siente, aquí ha habido pleito, aquí hay rencilla, aquí hay enojo, aquí hay esto. ¿Por qué? Porque usted no huele ya con la nariz, sino que huele con la nariz del alma. Y entonces la nariz del alma le dice, uy, aquí ha pasado esto, otro, y tantas cosas, ¿verdad? Subí, Luis, por favor. Ahora bien, podemos discernir cuando una persona es verdadera y cuando una persona es falsa. Entonces, el Señor nos va a juzgar con su nariz por la conciencia santa y perfecta. Por eso es necesario entender y darnos cuenta que la mucha palabrería no importa tanto, porque Dios siempre nos está oliendo. Es que esto es tremendo. Así como nos está jurando, la nariz de Dios nos está percibiendo. Por eso es que el espíritu es olfato. Entonces, venimos aquí con palabrería, santo eres Señor, bendito y alabado, y levantamos su nombre, pero tal vez no venimos con olor agradable a Dios. ¿Por qué? Porque tal vez estamos aquí y mi pensamiento está en otro lado. Entonces, ¿qué aroma le estamos dando a Dios? Esa es solo la introducción y vamos a ver ejemplos el otro miércoles. Pero quiero dejarlo aquí hoy y que entendamos verdaderamente si necesitamos santificar nuestra conciencia. El olor, ¿qué olor le estamos dando a Dios? Si podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Si usted no discierne entre lo bueno y lo malo, es que tiene su nariz del alma congestionada. Veníamos platicando con mi esposa y me decía, por eso es que muchas veces los sicarios, asesinos, y en sus testimonios lo cuentan, la primera vez les dolía algo, una conciencia, porque tal vez tenía un orificio abierto. Pero a medida lo fue haciendo continuamente, y así es el pecado, entonces la conciencia como que se va cicatrizando y ya no permite distinguir entre qué es lo bueno y qué es lo malo. Ya no permito distinguir entre congregarme, no congregarme, es igual. Me da igual discipularme, no discipularme. Me da igual levantarme en la mañana como orar en la tarde. Me da igual no orar en grupo como orar solo. ¿Por qué? Porque no tengo conciencia que una oración cuando se hace en hermandad es una oración que suma cada olor a Dios. No es lo mismo un chorrito de humo mío
a tener el chorrito de humo del hermano, de la hermana, del hermano, del hermano, de la hermana, del hermano, y se hace aquel humazón y va para donde Dios. Pero mi conciencia, como no está limpia, no me permite pensar de esa forma. Y entonces me da igual una cosa como la otra. Y me voy siempre a la razón que Dios está en todo lugar, que Dios escucha a toda hora, que Dios es bueno. ¿Estamos entendiendo? Si su razón está limpia, usted que me escucha, no le va a incomodar lo que dije ahorita. Pero si su razón no está limpia, usted pudo pensar, lo dijo por mí. Y me choca ser reprendido. Me enfada cuando vuelve con lo mismo. Me choca. Entonces es que la razón no está limpia y la conciencia también no está limpia. ¿Estamos? Amo ser reprendido. Amo ser corregido. ¿Por qué? Porque cuando busco la corrección, encuentro más sabiduría y la aplico. ¿Estamos? Pongámonos en pie y oremos a Dios. Ahí donde está, cierre sus ojos. Ahí donde está, cierre sus ojos. Permítale a Dios que limpie nuestra conciencia, que limpie nuestra razón y que nos perdones, Dios, por tanto mal, por tanto daño, por tanto, Señor, que hemos hecho, Señor. Padre, sé que allá afuera hay gente que quiere la guerra. Sé que hay gente, Señor, que nos desea el mal, Señor. Sé que hay gente que anhela vernos destrozados, Señor. Padre, pero tú nos has enseñado con una razón limpia poder amar a esas personas, poder bendecirles, poder orar por ellas, Señor, y poder pedirte misericordia, Señor. Padre, ser agradecido por la reprensión, ser agradecido, Señor, vestirme de humildad, de sencillez, Señor, vestirme, Dios amado, de cada una de esas vestiduras, Dios, que tú tienes diseñado para cada uno de nosotros, Dios. Padre, que muramos a ese hombre viejo, que muramos, Señor, a ese hombre carnal, a ese hombre sin entendimiento, a ese hombre con una conciencia sucia, a ese hombre con un razonamiento perverso. Padre, ayúdanos, Señor, a poder ser más de ti y menos de mí, Señor. Ayúdame a entender, porque soy simple, Señor, pero tu palabra dice que el simple es avisado. Perdóname, Señor, porque soy insensato. Perdóname, Señor, porque soy seducido, Señor. Perdóname, Señor, porque fácilmente me dejo llevar, Señor. Padre, pero tu palabra, Señor, me dice que cuando soy avisado y acepto esa corrección, Señor, entonces adquiriré más sabiduría, Señor. Hoy te pido perdón, Dios. Hoy te pido perdón, Dios, por todas aquellas personas, Dios, que quieren hacer mal, Señor, que quieren hacer daño, Señor mío. Hoy en el nombre de Jesucristo clamo por tu misericordia, Señor. Clamo por tu amor, clamo por tu bondad, clamo por tu verdad. Y oramos por cada alma necesitada de un toque de tu aliento, de un toque de tu olor, de tu aroma, Señor, de un toque, Señor, de tu conciencia, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta noche queremos bendecirte, Dios amado. Tomamos la sangre
sangre, tomamos el fuego y tomamos las aguas de tu nombre, Señor, para poder ser santificados. Hoy, Señor mío, hoy renuévame, Señor. Renueva, Señor. Renueva a cada uno, Señor, de mis malas acciones, Señor, de mis contiendas, de mis pleitos, Señor. Padre, ayúdame, Señor mío, a vestirme como tu palabra dice y le dijiste a los Colosenses, vestidos del hombre nuevo, vestidos de humildad, vestidos de sencillez, vestidos de misericordia, vestidos de benignidad, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Padre, hoy, Señor, santifica nuestro olfato y santifica nuestro gusto, santifica esta triple naturaleza, Señor, para poder crecer y ser más de ti. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, te bendecimos y te adoramos. Amén.